Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Virgilio Barco era el alcalde de Bogotá por allá en 1967, cuando se contrataron los primeros estudios para el metro de Bogotá. Es decir, hace medio siglo, los bogotanos le venimos gastando plata a la idea de un metro. Y esto último es muy importante, se la hemos gastado toda a una idea, o a varias ideas que se suceden entre sí, cada vez una borra la anterior, aunque esto último es objeto de debate. Pero el punto es que no ha sido poca la plata gastada en ideas de metro. Según datos de la representante por Bogotá, Angélica Lozano, desde la época de Barco hasta la fecha, y desafortunadamente seguimos contando, Bogotá ha invertido alrededor de 260.000 millones de pesos en estudios, solo en estudios para el metro. 260.000 millones de pesos son alrededor de 86 millones de dólares, y con eso se podría haber construido ya un poco menos de medio kilómetro del metro subterráneo de Petro o un poco más de medio kilómetro del metro elevado de Enrique Peñalosa. Es triste decirlo, pero fue Samuel Moreno quien nos ha mostrado la versión más tangible de un metro para Bogotá. Y de la idea de los metros a los metros de verdad hay mucha distancia, más allá de todas las seguridades de que ahora sí Bogotá va a tener metro, como queda claro por este anuncio del diario El Tiempo, que aseguraba en 1978, sí, en 1978, que las obras del metro ya estaban arrancando en la ciudad. Y es que esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se sigue vendiendo la idea, ahora con foto del alcalde Peñalosa y del gerente del metro Andrés Escobar al lado de una supuesta perforación para las obras del metro. Desafortunadamente, hoy vamos a hablar del metro de Bogotá y hablaremos no del metro, sino de la idea del metro de nuevo. Y no solo porque sea dudoso que el alcalde Peñalosa logre realmente licitar la obra del metro en noviembre de este año, como lo ha prometido, sino porque ahora la Contraloría Distrital, el órgano que controla cómo se gasta la plata, el alcalde le abrió una investigación a Peñalosa para averiguar si hubo un detrimento patrimonial, si el alcalde malgastó un dinero. Esto por haber cambiado los estudios del metro de Petro, que costaron más de 100.000 millones de pesos, para hacer en cambio un metro elevado y no uno subterráneo, como había sido estimado conveniente por todos los expertos en el pasado. Sobre esta idea del metro, volvemos aquí en Zona Franca. Aquí arranca. Y para hablar de estos últimos sucesos en Ciudad Gótica, en Bogotá, nos acompaña esta noche la concejal Lucía Bastidas del partido Alianza Verde. Lucía es comunicadora social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, politóloga de la Universidad Javeriana y una defensora del alcalde Peñalosa en el Cabildo de la ciudad. ¿Qué tal, Lucía? Buenas noches. Bogotá, nuestra ciudad amada, gótica, y eso no creo que le quede bien. Estamos recuperando la ciudad y estamos trabajando, y el metro será una realidad para los bogotanos, pese a la incertidumbre, pese a las malas vibraciones que hay para que no haya metro en la ciudad. Y esto, aunque tengamos metro, no va a ser la solución de movilidad para Bogotá. Manuel Sarmiento es abogado de la Universidad Externado de Colombia, es concejal de la bancada del Polo Democrático en el Cabildo de la ciudad, una bancada reducida pero fervorosa. ¿Qué tal, Manuel? Daniel, muy buenas noches a la concejal Lucía Bastidas, a todos los televidentes. Y hay que recordar esto, el metro sigue embolatado y estamos gobernados por un alcalde que odia los metros, los ha odiado, siempre ha dicho que es mejor el Transmilenio que el metro, y es un alcalde que durante los últimos años trabajó por una organización mundial dedicada a promover los Transmilenios por el mundo. Le pagaron la bobadita de $500.000 por ese trabajo que realizó el alcalde Peñalosa. Manuel, usted es del ala movirista del Polo, como para que lo ubiquemos aquí políticamente, y yo lo que quiero decir es que usted está promoviendo la revocatoria del alcalde y que detrás de sus críticas también hay un interés político. Sí, el Polo es un partido de tendencias, yo hago parte del MOIR, y el Polo en su conjunto, todas sus tendencias están trabajando por la revocatoria del alcalde Peñalosa. Cosa que no ocurre dentro del Partido Verde, donde hay unas divisiones. En el Partido Verde, como en todos los partidos, hay tendencias. Nosotros en el Consejo de Bogotá somos 6 concejales, 5 hemos estado apoyando la visión de ciudad que tiene el alcalde Enrique Peñalosa, hemos estado trabajando unidos los 5
de la bancada y hay un concejal que se ha marginado, incluso no quiso sentarse ya al lado de los verdes, sino que está sentado con los del Polo Democrático. ¿Quién es? Es el concejal Antonio Sanguino. El presidente del partido, vocero. El presidente, pero estamos pidiendo, los concejales del Partido Verde hemos pedido que se haga congreso y que se elija una nueva dirección en el partido y hay que mirar cómo está la composición. En nuestra lista varios progresistas se lanzaron y no ganaron, perdieron las elecciones, ganamos los de la tendencia de Peñalosa y que hemos sido verdes desde que estuvo la creación del partido. Entonces, en eso estamos trabajando y con Jorge Torres, con Eduardo Arias, con María Clara Name y con Osman Martínez y yo hemos estado trabajando unidos, proyectando todo lo que es la ciudad, defendiendo el plan de desarrollo, defendiendo la visión de ciudad, con algunas... Las cartas están destapadas entonces para arrancar. ¿Y por qué estamos hablando del metro hoy? Como les dije, porque el contralor de la ciudad, la persona que vigila cómo se destinan los recursos, le abrió una indagación preliminar, una investigación. ¿Qué es exactamente lo que abrió el contralor Juan Carlos Granados? Es un proceso de responsabilidad fiscal, o sea, ya eso quiere decir que ya hicieron algún tipo de indagación previa que consideran que hay razones para iniciar un juicio de responsabilidad fiscal, un proceso de responsabilidad fiscal, porque considera el Contralor que la decisión del alcalde Peñalosa de botar a la basura los estudios del metro subterráneo genera un detrimento para la ciudad por alrededor de 140.000 millones de pesos, que fue lo que costaron esos estudios. Esto fue lo que dijo el Contralor de Bogotá, un hombre que hay que tenerlo claro, también es de tendencias políticas, fue puesto por la bancada de Cambio Radical. Por presunta afectación a los recursos del Distrito Capital en una cuantía de 146.000 millones. Artículo segundo. Declarar abierto el proceso de responsabilidad fiscal por la presunta irregularidad en la implementación de los estudios y diseños de la primera línea del metro de Bogotá. Lucía, un proceso de responsabilidad fiscal es un proceso administrativo, como se dice técnicamente, ¿cierto? Es un proceso de responsabilidad fiscal que se abre, que van a empezar a indagar, que el alcalde y el gerente del metro tendrán que dar las explicaciones, pero que para nada afecta el proceso del metro que se está desarrollando con el gobierno nacional, con el gobierno distrital, con la Financiera Nacional de Desarrollo. Para que la gente lo tenga claro, esto no es que va ante el sistema judicial, es simplemente dentro de la misma oficina del Contralor. Es responsabilidad fiscal, pero por posible detrimento, no hay nada más que una indagación en este momento. Entonces lo que hay que mirar es uno, Bogotá, Colombia, todas las entidades, cuántos estudios se han tenido en cuenta, cuántos estudios se han desarrollado y no se han hecho las obras. Sí. Y por ejemplo, el tema de la carrera séptima, ¿ahí hay detrimento patrimonial o no? Pero les quiero decir que de los estudios que hizo tanto el gobierno de Samuel Moreno como de los estudios que hizo el alcalde Gustavo Petro, se han tenido en cuenta parte de los estudios y jamás estuvieron terminados los estudios del exalcalde Gustavo Petro, por eso hicieron una ingeniería de valor, no había ingeniería de detalle. Y los temas de oferta y demanda se están teniendo en cuenta, es decir, sí se han tenido en cuenta. Vamos para allá. Quería poner lo que dijo el alcalde Peñalosa en respuesta a este juicio de responsabilidad fiscal que le abrieron en la Contraloría. Estamos totalmente tranquilos de que hemos hecho lo técnico y lo correcto y lo que aprovecha de la mejor manera los recursos de los ciudadanos. Los ciudadanos pueden estar tranquilos, estamos haciendo el mejor uso de los recursos públicos en equipo con el gobierno nacional, estamos totalmente tranquilos, estamos haciendo lo que hay que hacer y los ciudadanos van a tener su metro. Es de las típicas, o sea, el alcalde Peñalosa se defiende con mentiras porque está cogido en la irresponsabilidad que cometió. ¿No lo vio tranquilo? Sí, se veía tranquilo. No lo veo muy tranquilo, yo creo que está preocupado y tiene razones suficientes para estar preocupado porque los fundamentos de esta investigación o de este proceso son muy fuertes. El alcalde incluso en parte de esa rueda de prensa dice, es que con los estudios que teníamos del metro subterráneo no podíamos hacer el metro porque la plata era insuficiente. Ese metro, según los costos que se estimaron en su momento, costaba 15 billones de pesos, algo bastante caro. Y el alcalde dice, no, eso era muy caro, entonces nos tocó ponerles un metro elevado. Entonces yo pregunto esto, bueno, si el problema era de recursos, ¿por qué el alcalde sí entonces quiere invertir 28 billones de pesos, casi el doble de lo del metro subterráneo, en troncales de Transmilenio, incluido 2.7 billones para pavimentar los corredores férreos? Es el negocio, socio, es seguir promoviendo el Transmilenio por todos lados, buses por los próximos 100 años, por todos lados, y mientras tanto, sí golpeando y maltratando el proyecto de
del metro. Hablemos un poquito aquí de la política que hay detrás de esta decisión, porque creo que es importante. Juan Carlos Granados lo había conocido la ciudad porque había sido el hombre que sancionó en 2 ocasiones. Creo que se acumula multas por 500 millones de dólares el exalcalde Gustavo Petro, Lucía. Y Petro, al defenderse, decía, esto es un ataque contra mí, de Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, porque Juan Carlos Granados es de Cambio Radical. Y entonces uno dice, pero Juan Carlos Granados y Cambio Radical, que también apoyaron la candidatura del alcalde Enrique Peñalosa, ahora se están yendo en contra. Esto es una seña de independencia del Contralor, es una seña de que hay independencia en los órganos de control, o también hay un interés político que nos estamos perdiendo acá nosotros. Bueno, ahí vemos 2 talantes totalmente distintos. La manera como asume una investigación el alcalde Enrique Peñalosa, que dice, daremos las explicaciones, pueden tener la tranquilidad, y el exalcalde Gustavo Petro, que cuando sale alguna sanción o alguna investigación, entonces dice que es persecución. Aquí lo importante es pasar de la idea de metro a un metro de verdad, que es el metro elevado. Ya no podemos seguir en discusiones que si es metro bajo tierra, como querían algunos, no. Se está trabajando responsablemente. El gobierno nacional declaró proyecto de interés nacional, de proyecto de interés estratégico, el metro de Bogotá. Ha reiterado el ministro de Hacienda, el presidente de la República, la Financiera Nacional de Desarrollo, están los recursos, van a ser vigencias futuras y no tenemos ningún problema. Lo otro es, claro que hay que hacer más troncales de Transmilenio, porque el metro no soluciona todos los problemas que tenemos en movilidad en la ciudad, solamente el 5% de la demanda que tenemos, y recuerden que Transmilenio está atrasado. Entonces aquí hay que trabajar en todas las líneas que garanticen la movilidad para los bogotanos. Ahora bien, las decisiones que toma el Contralor, yo supongo que deben ser responsables, que no deben obedecer a criterios políticos de ninguna índole, sino que deben ser responsables con la ciudad. Le recuerdo al señor Contralor que hay muchos estudios en las diferentes entidades del distrito que no se han tenido en cuenta, porque los estudios a veces son para tomar decisiones. Decía la representante Angélica Lozano, se han perdido 260.000 millones de pesos, pero dejar una obra a medias, ¿cuánto nos embarcaríamos si hacemos un metro bajo tierra que no tuviéramos los recursos? Ni medio kilómetro. 3 billones de pesos, ni medio kilómetro. Yo aquí entonces, cogiendo un poco de esa presentación que tienen, hoy estaba caída la página del Metro de Bogotá, no pudimos bajar las presentaciones de allá. Esta es la presentación con la que la representante, Angélica Lozano, ha hecho varios debates acerca del metro y hace como una genealogía de los estudios en Bogotá que es muy interesante. Solo voy a poner los estudios de los últimos 2 alcaldes. Yo tengo todos los estudios. Entonces, fíjese, esto es lo que ha sucedido durante las alcaldías de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa hasta ahora. La cifra del final es la total desde 1960 y pico, cuando se empezaron a hacer estudios para el metro, pero entonces fíjense que es durante la alcaldía de Gustavo Petro donde más estudios se hicieron. Se invirtieron 86.000 millones de pesos en un estudio del consorcio CL1, que fue el que hizo los estudios para el metro subterráneo, ¿cierto? Estos estudios además tuvieron una interventoría, que es alguien que se encarga de mirar que los 83.000 millones de pesos estén bien invertidos. Hay también unos estudios ambientales por 2.000 millones de pesos. Hay unos estudios sociales, de impacto social, por 1.000 millones de pesos. Un estudio acerca del tema predial, esto me imagino que son los predios que hay que comprar. Una evaluación socioeconómica del plan de comunicaciones, no tengo ni idea qué es eso, pero son 360 millones de pesos. Ahí viene al final un convenio con la Financiera Nacional de Desarrollo, en la que Gustavo Petro gastó 13.000 millones de pesos. Y lo último, la última línea son los estudios de Enrique Peñalosa, ¿cierto? Esos son los estudios que borran todos los estudios anteriores, que dicen, hagamos... ok. Ahí es un debate interesante. No borran. Aquí se está... Lo que dice tanto la oposición, construir sobre lo construido, no se parte de cero porque había unos estudios que se están teniendo en cuenta y había que hacer una actualización. Los estudios para hacer el metro bajo tierra la vez pasada no estaban terminados, no había ingeniería de detalle. Oferta y demanda se tienen en cuenta, cambia un poco el trazado de lo que se había pensado, pero la estructura en general se está trabajando. El tema de los estudios geológicos también se están trabajando en ese sentido. Entonces, sí se avanza y la estructuración financiera, desarrolla y económica. A ver, se aprovecharon los estudios pasados, dice el alcalde Peñalosa, es parte de su defensa. Unos estudios para un metro elevado son totalmente distintos al del metro subterráneo, en parte porque todo el corredor nororiental
es totalmente distinto. El del alcalde Peñalosa, el metro elevado por la Caracas, el del metro subterráneo va por la carrera 11 y por la carrera 13, entonces ahí no sirve. Claro. Y la primera línea sí sirve, que es la que sube por la primera de Pero mayo. entonces para ello quiero ir a esta discusión. Y es el grueso de la Apenas población se posicionó que se el va a alcalde ver. Peñalosa, que se sabía de su intención de hacer un metro elevado, de cambiar todo. La Sociedad Colombiana de Geotecnia le envió una carta al alcalde Peñalosa, a la directora del IDU, y le dijo: si ustedes quieren hacer un metro elevado, vuelvan a hacer estudios de subsuelo, porque los estudios de subsuelo del metro subterráneo no sirven para el elevado. Eso le dijo, nunca tuvieron respuesta. Después se reunieron los ingenieros especialistas en el asunto y explicaron por qué se necesitaban nuevos estudios. Para el metro subterráneo se hicieron estudios con una profundidad de 80 metros. Perdón, de 50 metros. ¿Por qué? Porque el túnel iba máximo entre 20 y 30 metros para conocer todo el subsuelo. Pero para el metro elevado, y además como va a ser alto y esbelto, como dice el alcalde Peñalosa, la cimentación tiene que ir mucho más profunda y se tienen que hacer perforaciones hasta por lo menos de 80 metros 40, porque el 50. suelo puede ser distinto. Si no hacen nuevos estudios de subsuelo, como lo ha dicho el alcalde Peñalosa, puede suceder lo mismo de las losas de Transmilenio, y es que los estudios quedan mal hechos y ese metro puede quedar mal hecho costándonos billones y billones de pesos. Ya pasó en Ciudad de México. Aquí pasó la vez pasada con el conector de la 94, que era un tema que estuvo tanto tiempo. La razón. Entonces, sí se no hay que hacer irresponsables. Pero sí se están teniendo en cuenta los estudios. Peñalosa, si usted quiere insistir en ese metro elevado que tiene miles de líos, impactos urbanos, haga estudios de subsuelo como lo recomiendan los expertos en el tramo suroccidental. No diga, ay no, los del subterráneo sirven, entonces eso ya los aprovechamos. Eso no se puede hacer. En Chile, por ejemplo, que van a inaugurar, en Chile que van a inaugurar 2 líneas de metro, una ahorita en el mes de septiembre y otra en agosto del otro año. Están inaugurando también líneas elevadas. Miren, aquí no necesitamos en Bogotá una sola línea de metro. Necesitamos 11. Encarrilémonos todos en que tengamos la primera línea de metro y vamos avanzando, porque somos los más atrasados en Latinoamérica. Volvamos aquí. El tema es, el Contralor Distrital está investigando si el alcalde, digamos que tiró a la basura 146.000 millones de pesos, y eso configuraría un detrimento patrimonial. Y ahorita hablamos de las consecuencias de ser hallado responsable, pero entonces lo que usted dice es, esos 146.000 millones de pesos se van a usar parcialmente. No, los estudios que se han realizado desde Samuel Moreno, que lo hizo con Eurocenen, más los de Petro, que los hizo con Cano Jiménez, y Euroestudios, se están teniendo en cuenta. Claro, hay unos temas que actualizar. Miren, la séptima, por ejemplo, sí, hay cosas que no van a servir, evidentemente. Hay unas cosas que servirán, hay otras cosas que no servirán, por supuesto. Y eso no debería el grueso se está teniendo en cuenta. No se tendría que contribuir en detrimento patrimonial, porque le voy a decir, en todas las entidades del orden distrital, del orden municipal, departamental y nacional, hacen estudios, porque los estudios es para tomar decisiones. Es lo mismo que usted va a construir una casa y dice, hágame este estudio si la quiero así, si la quiero así, y sobre esas 3 propuestas usted define. No quiere decir que se están botando a la caneca de la basura, eso es mentira, y esas son las mentiras de la oposición. Sí se están teniendo en cuenta y el metro avanza. Yo no sé si de la oposición, pero hay una investigación fiscal en curso. Pero sí hay una negligencia por parte del alcalde, porque revisemos con ese argumento del alcalde. Yo no califico porque no estoy llamada a calificar. El alcalde lo que dice es, no pudimos continuar con lo del subterráneo porque era muy caro y no tenemos plata para poder financiar eso. 180.000 millones nos ahorramos por kilómetro. Ese es el argumento del alcalde Peñalosa, pero entonces el alcalde Peñalosa tiene que explicar por qué dice que no hay plata, pero resulta que del distrito quiere sacar 28 billones de pesos para construir más Transmilenio. Entonces eso no le cuadra. No, Manuel, es un tema de lógica. Aquí tenemos no hay ningún tipo de lógica. Claro que es un tema de lógica. Aquí necesitamos, la lógica es que a Peñalosa le gusta más el Transmilenio que el metro. Es que no es de gustos, es que esto no es de la ropa que me pongo, esto es de lo que le sirve a la ciudad. Y a la ciudad le sirve para inventar los corredores férreos, aquí necesitamos metro, aquí necesitamos Transmilenio, aquí necesitamos más cosas. En Medellín acaban de hacer un tranvía, 4 kilómetros, 750.000 millones de pesos. Es que aquí necesitamos es pensar en la movilidad de los ciudadanos que están perdiendo 3 y 4 horas. La de la séptima se necesita. Necesitamos mejorar el tema de la avenida Ciudad de Cali. Es que usted y yo no vivimos en zonas donde nos toca aguantarnos el trancón, Manuel, pero la gente sí. Y entonces solo metro soluciona el metro soluciona un tema. Claro, es que tenemos problemas acumulados de movilidad y aquí no va a haber magia. Y se necesita
necesita el metro y se necesitan más buses de Transmilenio. En Chile tienen Transantiago, en México tienen buses de Transmilenio, solo una cosa, en 180 ciudades tienen Transmilenio. Quienes estamos criticando esta política del alcalde Peñalosa no es que no queramos Transmilenio puede movilidad. haber donde se pueda, pero es que hay cosas absurdas. Entonces a mí me tienen que explicar por qué el alcalde Peñalosa dice no hay plata para el metro subterráneo, nos toca el elevado, y quiere gastarse 2.7 billones de pesos en pavimentar los corredores férreos, que es un proyecto totalmente absurdo. A mí el IDU me envió los costos, las estimaciones de los costos de pavimentar los corredores férreos para poner Transmilenio y vale 2.7 billones. Lógico es no se gaste eso ahí y haga un buen metro, el metro que necesita la ciudad, no eche la basura. Hagamos la primera línea del metro, hagamos más troncales de Transmilenio y resolvamos el tema de movilidad. Señores bogotanos, 11 líneas se necesitan y necesitamos, avancemos conjuntamente. Yo llamo a la oposición y se lo he dicho, ustedes medios de comunicación, avancemos conjuntamente en la primera línea del metro. Quien está cambiando la idea del metro al que se le habían invertido 80.000 millones de pesos es Enrique Peñalosa. Esa discusión se dio cuando Samuel también. Samuel había planteado el metro por la séptima, hoy no les gusta el tema del metro por la séptima. Una cosa es un metro por arriba, claro, pero una cosa es un metro que desvaloriza y el metro no desvaloriza. Pero yo estoy citando al alcalde Peñalosa. Sí, así es. No, pero el alcalde Peñalosa, ¿por qué digo que desvaloriza? De a uno, ¿te atiendo a ti o te atiendo a ti? De a uno. Ya los dos. A ver, primero les digo. En Medellín estuvimos con la bancada verde, con la experiencia de Medellín. El centro no se desvalorizó por el metro, señores, sino porque venía en un proceso de deterioro y lo hablamos con el alcalde Federico que vienen trabajando. La última línea del metro que se desarrolló, empieza a desarrollarse todo el tema de mobiliario, inmobiliario. ¿Usted qué sabe de eso? Pero se valorizó. Yo quiero leer unos trinos del alcalde Peñalosa. ¿Puedo leer unos trinos? No, los trinos los trinos no dicen nada. Venga, el alcalde no vive en función de eso. 20 de enero del año 2013, metro elevado en Chicago también es feo y ruidoso, se oscurece y se deteriora la calle y sus alrededores. 12 de noviembre de 2012, negativo impacto urbano de las estaciones de metro elevados, feas en Bangkok. 12 de noviembre de 2012, estaciones en las líneas del metro elevadas son feas, deterioran el entorno, esto es en Manila. El alcalde Peñalosa. Y también tenemos experiencias. Ven a mí, por favor, me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, ahí queda la palabra del alcalde. Cuando regresemos, ¿cómo va la maduración de ese proyecto de metro elevado frente al otro que se había propuesto por Gustavo Petro? Y hablamos también del tema de la carrera séptima, de Transmilenio por la carrera séptima, porque son inseparables metro elevado y carrera séptima. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hoy hablando de Bogotá, hablando de la investigación por responsabilidad fiscal que fue abierta contra el alcalde Peñalosa por detrimento patrimonial, 146.000 millones de pesos por presuntamente no haber utilizado los estudios del metro que hizo el alcalde Gustavo Petro. La maduración del proyecto, y entonces aquí mucha gente se pregunta, creo que con razón, es si ya estamos en el cuento del metro elevado, hagámosle al metro elevado y no nos devolvamos a la pelea, pero entonces, ¿qué tan montados estamos hasta ahora en el tema del metro elevado? ¿Cuánto falta para que esto sea una realidad? Y aquí vuelvo a unas cifras y unos datos que da la representante Angélica Lozano en esa presentación que fue muy útil. Entonces, mandarle nuestras presentaciones al doctor para que gracias. La de Manuel y la mía. Ya que las de hemos hecho, metro de Bogotá. Manuel ha hecho debates del metro, yo he hecho debates del metro. Muchas gracias. Todo. Esa es la labor de los Angélica, es un muy buen ejercicio. Y entonces, yo fíjense, y entonces esto es Petro versus Peñalosa. ¿Qué es lo que había de Petro y qué es lo que hay de Peñalosa? Según lo que ha investigado la representante desde el partido Alianza Verde, Angélica Lozano. Entonces, Petro tenía prefactibilidad, interventor, unión temporal, había hecho validadores externos, la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, había una factibilidad avanzada, lo del consorcio Lina 1, que costó 80.000 millones de pesos, había un estudio ambiental, predial, social, socioeconómico, plan de comunicaciones y un aval del Banco Mundial. Del metro elevado, prefactibilidad Sistra, esto es lo que hay. Así es. Entonces... No, prefactibilidad Sistra,
más los estudios de estructuración técnica, administrativa no y se han financiera terminado. que se están realizando, no están. porque es que empieza, a ver, el gobierno anterior duró 4 años, este lleva año y medio, y vienen trabajando gobierno nacional y gobierno distrital con Sistra, que tiene experiencia en metros hace 50, 60 Pero, años. un segundo, que una son pregunta, expertos. Lucía. Entonces, digamos que el metro También el tema de subterráneo de predios. Gustavo Petro podía responder una cantidad de preguntas, no a partir de las ideas del alcalde, sino a partir de estudios que costaron una cantidad de plata. De hecho, esa es la plata que le está diciendo el Contralor. Vamos a mirar si usted se la gastó bien o si la está echando a la basura. ¿Por qué estamos tan seguros de que el metro elevado, por ejemplo, va a tener unas consecuencias en la valorización positivas, unas consecuencias en la sociedad por donde pasa, unas consecuencias ambientales? Porque estamos respondiendo tantas preguntas antes de todos los estudios. Y le sumo No, una porque antes a se están Lucía, recogiendo, ¿me vas a hoy no se preguntar? sabe cuánto vale el metro elevado. ¿Se sabe cuánto vale el metro elevado? Miren, primero, Pues es más barato. me parece bien que Daniel esté diciéndole a los televidentes, montémonos en la primera línea del metro. Yo insisto en eso y es la que va caminando. Ya salió el decreto de predios. Es un proyecto de interés estratégico nacional que tiene unas implicaciones para avanzar rápidamente, que se está aprendiendo de las experiencias anteriores. Los mismos del metro de Medellín nos dijeron a Bogotá, no se metan en la locura de un metro bajo tierra porque no tiene sentido. Sí se va a trabajar el tema inmobiliario, que es tan importante, Manuel y Daniel y ciudadanos, porque la gente ahora cuando está comprando vivienda siempre quiere que haya un método de transporte, un medio de transporte colectivo cercano, sea Transmilenio, sea metro. O sea, todavía no sea sabemos una cantidad de cosas. Pero miren sí, esto. sí sabemos un montón de cosas. ¿Qué sabemos, Sí, Lucía? hay 5 puntos que se han ido adelantando. ¿Sabemos con el cuánto va a gobierno costar? nacional, No, no que se sabe con el cuánto gobierno va a nacional. costar. Los definitivos no, pero sí es más barato. Pero ¿cómo se sabe? 180.000 Sí, uno millones de no pesos. No se sabe porque no se sabe por cuánto sentido cuesta. común El meterlo. alcalde No, Peñalosa está- decía que costaba 50 millones de dólares el kilómetro en 180.000 campaña y ya millones de cuesta pesos más 130 barato. millones de dólares el costo estimativo previo de Sistra. Pero además yo planteo esto frente a los tiempos, y es importante porque el alcalde Peñalosa engañó a sus electores. Él en campaña decía, no hay tanto problema de cambiar el subterráneo por el elevado porque ajustar los estudios para hacer el elevado es una cuestión de meses, dijo, y la licitación la abrimos en meses. Se posesionó en enero y en una rueda de prensa dijo, en diciembre de 2016 abrimos la Pero licitación. espérese, Manuel, no lo cumplió. ¿usted cómo va a licitar un proyecto? Licitar es ya decirle a la empresa que lo va a hacer, tenga esto, hágalo. ¿Cómo lo va a hacer en noviembre, es decir, en 3 meses? Es muy complicado. Sin saber cómo son los De estudios, qué acuerdo, es lo que va a ese hacer. es el problema. Esas son En las noviembre, decisiones técnicas que están pero tomando con la pero Financiera siguen Nacional de mintiendo, Desarrollo. Lucía, yo llamo la No. atención sobre esto. Cuando el ministro de Hacienda regañó al alcalde Peñalosa porque dijo que en noviembre de 2011 tenía que estar listo el convenio para hacer el convenio de 2017, cofinanciación. estamos en 2017. En 2017, perdón, en noviembre de este año. Entonces el gerente del metro se le va a decir, en agosto ya están listos los estudios, Daniel. Yo entonces busqué el cronograma oficial que pactaron Sistra y que pactó el gobierno distrital y el gobierno nacional. Y el último estudio, que es el OPEX, los costos de operación, lo tienen que entregar el 23 de septiembre, o sea, finalizando septiembre. No es cierto, según ese cronograma, que en agosto esté todo listo. Estará todo listo hasta finales de septiembre y después tendrían apenas octubre para hacer la validación, vigencias futuras, COMPES, CONFIS. Yo creo que eso no va a estar Bueno, listo primero, antes de noviembre. La creencia a lo que vienen trabajando de los 10 Pero es puntos con que el ha pedido el cronograma, gobierno, con el cronograma el gobierno oficial. nacional, vienen trabajándose. Los equipos, repito, que no quieren escuchar, Financiera Nacional de Desarrollo. Que es que la Ministerio Financiera de Nacional de Transporte, Desarrollo la hemos nombrado varias Ministerio veces, de que es Lucía. Transporte, es la que está haciendo la estructuración financiera, también es otro administrativa de y los financiera, golazos que metieron. también gastó recursos el gobierno de Gustavo Sí, de Petro acuerdo. en esa, Entonces, se parecen los en dos esa gobiernos. estructuración. Gobierno nacional, gobierno distrital, los de Medellín que están diciendo con la experiencia, por ejemplo, que se está avanzando. Tengamos en cuenta Lucía, el tema de que gane el distrito con el tema de la urbanización alrededor de lo que Hoy van a hacer las usted estaciones de usted metro. es una concejal, usted no es de la alcaldía. Hoy usted mete las manos en el fuego por la afirmación de que en noviembre se va a licitar el metro de Bogotá. Con las reuniones, yo presido la Comisión Accidental de Metro en el Consejo de Bogotá. En los últimos 20 días hemos tenido 2 reuniones con el gerente de Metro y estamos tranquilos porque, claro, con las declaraciones fuera de contexto que salieron del ministro de Hacienda, hubo preocupación por parte de todos.
están avanzando lento pero seguro, previendo, haciendo pero no me ha respondido. Perspectiva de problemas. Sí, estoy comprometida y creo en la palabra del gobierno del alcalde Enrique Peñalosa y del gobierno nacional de que este año sale la licitación de la primera línea del metro. El alcalde ya metro. había dicho que en diciembre de 2016 habría la licitación y no cumplió con su palabra. Que yo no tengo bolita de cristal, puede que haya problemas. Mire, aquí hicimos pero Lucía, el conector de la 94, pero no he terminado. Perdón, yo termino una cosa. Una discusión importante es cómo se contrataron los estudios. Ustedes sí hablamos mucho de la financiera, ¿qué pasó ahí? Los estudios del metro subterráneo los contrató el IDU con Ley 80, o sea, con una licitación, un concurso público abierto con todos los requisitos. Petro, al final de su gobierno, firmó un convenio interadministrativo con la Financiera de Desarrollo Nacional para que se contrataran unos estudios complementarios de ingeniería de valor. Peñalosa llega y aprovecha ese convenio de Petro para que la financiera le contrate los estudios del metro elevado. Y la financiera es una entidad que, a pesar de ser pública, no se le aplica la contratación o el régimen de contratación pública, sino la privada. Y escogieron a Systra a dedo para que les dijera lo que ellos querían que les dijera, y era que el metro elevado era mejor. Miren una cosa, Systra dice, el metro elevado es más barato que el subterráneo, y en los costos no tuvo en cuenta las externalidades que llaman los economistas, los costos por la depreciación del suelo, por los impactos urbanos. ¿Qué estudio serio decir esto? ¿Se acuerdan de esa frase que dijo el alcalde Peñalosa, que el metro elevado era mejor porque los metros subterráneos eran como ratoneras? El sustento es Systra. Systra, una cosa de las que evaluó entre el metro subterráneo y elevado era la sensación de higiene en las estaciones. En la sensación de higiene del metro subterráneo dijo 0, y la mejor calificación fuera para el metro elevado. Yo por eso quería los estudios de Systra, porque en los estudios de Systra usted puede ver cómo califican los escenarios. Y entonces, y a mí me pareció contraintuitivo, sobre todo después de haber leído los tweets del alcalde donde decía que el metro elevado depreciaba la ciudad, que le daba un mayor valor urbanístico al metro elevado que al metro subterráneo. El metro bajo tierra, ahorita que estuve en enero en México, la gente prefiere las estaciones elevadas porque la sensación es distinta. Hay gente de clase media en México que jamás han montado en el metro porque no les interesa y porque no les gusta. Este es un tema de hacerlo mejor y metámonos todos en la primera. Ya la discusión no puede ser metro bajo tierra, metro elevado. Eso ya está mandado a recoger. Lucía, porque es un daño irreparable. Estamos avanzando, se ha mejorado el tema de las externalidades. Miren, bogotanos, 11 líneas por lo menos estaremos en Bogotá. Arranquemos con la primera línea, que tiene en cuenta todo un historial de los metros de Latinoamérica, de una empresa como Systra, para decir no cometamos los mismos errores. Pueden ser estaciones elevadas y esbeltas, que a algunos no les gustan, altas y esbeltas, pero que van a dar rendimiento, que van a tener comercio, que van a servir. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué dicen los bogotanos? Tenemos nuestra nota de calle hoy y además les explicamos por qué el Transmilenio por la séptima está esencialmente atado al metro elevado por la Caracas. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, Metro de Bogotá. La idea del metro sigue en disputa. Está siendo investigado el alcalde Peñalosa por detrimento patrimonial por haber cambiado los estudios. Vamos a ver en qué termina esa investigación. Rápidamente, Lucía, ¿qué pasa si...? Recordemos que había estudios desde Samuel Moreno, desde Lucía, Gustavo ¿qué Petro, pasa si un alcalde en un mundo abstracto donde no tenga que defender a Peñalosa es hallado culpable de detrimento patrimonial? Pues le embargan las cuentas, le ponen unas multas económicas. Y no pierde el puesto. No pierde el puesto porque es un tema netamente fiscal. Perfecto. Pero le preguntamos a los bogotanos qué prefieren, metro elevado o metro subterráneo, la pregunta de siempre, y también qué piensan del Transmilenio por la séptima. Esto último porque veremos a continuación que los dos están atados, el metro elevado por la Caracas y el Transmilenio por la séptima. Esta es una nota de Angie Maldonado. Es la que... Sabe que a Peñalosa lo están investigando por haber cambiado las investigaciones de metro subterráneo a metro elevado. Sí, ayer escuché. ¿Qué opina al respecto? No, me parece que lo está haciendo bien, me parece que los estudios del alcalde anterior pues no sirvieron para nada. Debe que tomar esa decisión. Si encuentran algún motivo para que le echen mano, que le echen mano, porque entonces todo un alcalde y doble vez alcalde y una autoridad tan importante, y en esas, entonces, ¿en qué Colombia vivimos, mamita? ¿Están investigando por el cambio de metro subterráneo a metro elevado? Excuse me? I don't speak. I can't speak in English. Malo, porque si ya habían hecho un estudio, ¿para qué tienen que gastarse la plata de los
contribuyentes, ¿no? Para usted, ¿qué sería mejor, que fuera elevado o que fuera subterráneo? Yo lo prefiero elevado por la complejidad subterránea de nuestra ciudad. Elevado, porque es que subterráneo se demora más, mucho trabajo, tenía que romper media ciudad. Subterráneo, ¿Por qué? porque no va a congestionar las vías que están. Que debería de hacerse de ambas maneras, subterráneo y elevado. Lo hace por A13 como tenía programado Petro, y resulta que entonces por A13 los edificios que están muy encima de A13 se nos van a derrumbar. ¿Qué piensa sobre hacer Transmilenio por la séptima? No me parece. ¿Por qué? Mucho costo, tendrían que demoler parte, poco no de edificio y cuánto le va a costar. Pero pues si no hay más solución mientras hacen el metro, si es que lo van a hacer, ¿sí? No me gusta, ¿Por qué? porque es poco práctico respecto de la velocidad, es muy lento. Opino que la séptima es una calle muy estrecha para meterle Transmilenio. No me gusta nada porque hacen unos cambios y después otros que no. Viene mi buseta. Angie Maldonado, nuestra practicante de Zona Franca, que se va hoy. Muchas gracias por su trabajo, lo hizo muy bien, va a tener un buen futuro. El futuro del Transmilenio por la séptima es el que es complicado, creo yo, digamos por lo que dice la gente. Y ahora les digo por qué mi teoría es que los dos van atados, va atado el metro elevado de la Caracas y el Transmilenio por la séptima. Este es el trazado del metro de Enrique Peñalosa en sus dos líneas, ¿cierto? Entonces, es la línea azulita que va desde el suroccidente de Bogotá y sube por la avenida 1 de Mayo. Y si ustedes ven, esas líneas rojas son troncales de Transmilenio que van pegadas al proyecto de metro, ¿cierto? O sea, cuando Peñalosa se quiere gastar 13 billones de pesos en el metro, no solamente en el metro, sino también en esas líneas de Transmilenio que lo van a alimentar. Y después sube al corredor oriental de la ciudad de Bogotá y se mete por la avenida Caracas. Cuando usted mete un metro elevado por la Caracas, inevitablemente, diría yo, pero ustedes tal vez me corrigen, uno tiene que cerrar la avenida Caracas, al menos para el Transmilenio, porque si están pasando, si están poniendo pilotes enormes dentro por la Caracas, es imposible que funcione ese corredor, y por eso, para que no colapse todo el sistema de Transmilenio, es necesario que esté funcionando ya Transmilenio por la séptima en el corredor oriental, para que no colapse el sistema. Hemos visto lo fácil que puede colapsar este sistema. El debate está abierto, ¿por qué? Porque no se hizo lo suficiente o porque está mal diseñado, pero en fin, usted necesita Transmilenio por la séptima para hacer el metro elevado por la Caracas. Así es, y así lo reconocieron los ingenieros de Sistra en una presentación que hicieron ante la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Dijeron que para poder hacer el metro elevado por la Caracas, como en la construcción, pues ese Transmilenio no va a funcionar, entonces necesitaban una alternativa y tenían dos opciones. Una era volver la 13 y la 11 como una especie de troncal, y la otra opción era tener listo el Transmilenio por la séptima, y todo parece indicar que lo que dicen es hay que tener primero listo el Transmilenio por la séptima, que es otro de los daños irreparables del alcalde Peñalosa. Es un Transmilenio que es supremamente costoso. Primero habían dicho que 1.8 billones de pesos, ya están diciendo que 2.4 iba a ser mucho pero más. Pero la realidad es que no se sabe. No se sabe porque no hay estudios, pero tienen que comprar medias manzanas de edificios y toca demoler edificios, y cada edificio tiene 20 apartamentos y hay que comprar esos 20 apartamentos. Eso es supremamente costoso porque es un Transmilenio que no cabe por ahí. El Transmilenio pesado necesita 35 metros de ancho y hay sitios en la séptima que tienen 18 metros, 21 metros, 25 metros, no cabe por ahí. Es otra de las obsesiones del alcalde Peñalosa y es otro de los daños irreparables que le causa a Bogotá. Y aquí unos datos sobre Transmilenio por la séptima, de la información que está disponible en prensa, de las declaraciones del alcalde, del IDU y de Bogotá, ¿cómo vamos? Entonces, un poquito de historia. El 6 de diciembre del 2016, esto es hace ya casi 6 meses, se adjudicó un contrato por medio de licitación pública a Ingetec, una de las firmas de ingenieros, de diseños de ingeniería más grandes de Colombia. Y bien consentida del alcalde Peñalosa. Para actualizar. El valor del contrato de esa licitación, esa es una licitación para hacer los estudios, ¿cierto? 10.213 millones de pesos. Para actualizar los estudios. Para actualizar los estudios. Actualizar los estudios que ya existen. Él tenía un plazo de 10 meses, es decir, que se deberían tener listos el 25 de enero del 2017 y en ese momento ya sabríamos cuánto va a costar, ¿cierto? Más o menos, hasta ese momento. El cronograma tiene 3 etapas, hay una recopilación y análisis de información que viene ocurriendo desde el 25 de febrero, hay un análisis de alternativas y factibilidad,
y un estudio y diseños finales de componentes técnicos que deberían estar listos en noviembre del 2017. ¿Cuánto va a costar esto más o menos, Lucía? Usted... Está entre los 2.2 a 2.4 billones y les quiero decir que los estudios de la carrera séptima de Transmilenio están desde el 2006 listos. En el gobierno del alcalde Lucho Garzón dejó listos los diseños. Cuando llega Samuel Moreno, porque tú hablaste de la historia reciente, cuando llega Samuel Moreno lo que hace es decir, voy a hacer el metro por la carrera séptima y voy a hacer un Transmilenio ligero. Luego viene la alcaldesa Clara López y dice vamos a hacer un tranvía por la carrera séptima, suspenden el contrato que habían, hace un contrato, luego llega Petro, suspende el contrato que había hecho la exalcaldesa Clara López Obregón y dice vamos a hacer un tranvía por la carrera séptima. Se presentan 3 propuestas a través de alianzas público-privadas y las 3 propuestas son negadas, es decir, se han gastado recursos, no se ha hecho el tema del Transmilenio por la séptima. Y yo ahí le voy a decir y le voy a ayudar, ¿por qué no hubo una investigación por detrimento patrimonial? Esa es una pregunta que acaba de hacer Daniel Pacheco para la Contraloría de Bogotá. Y así hay muchos estudios. Para que no me la monte después, Lucía. Porque los estudios se hacen para tomar decisiones. Pero miren, la carrera séptima se requiere, se necesita, porque aquí por esta carrera séptima, por el corredor oriental, se movilizan gran cantidad de personas diariamente en este Transmilenio. Tenemos los buses duales y cuando tienen carril preferencial no se respeta y hay problemas. Es decir, necesitamos, y sí, ayuda a descongestionar la Caracas. La alternativa, y yo aquí lo voy a devolver a la discusión del metro subterráneo, el metro subterráneo por la 13 no sería la alternativa para descongestionar el corredor oriental de Bogotá. Totalmente, los estudios de CL1 señalaban que el metro subterráneo podría mover hasta 80.000 pasajeros hora sentido por la 11 y por la 13, más los 30.000 que mueve la Caracas, en este momento el Transmilenio por la Caracas podría ser 110.000 pasajeros hora sentido que suple la demanda que requiere el corredor nororiental. No se necesita ese Transmilenio por la séptima, un Transmilenio supremamente costoso y que va a dañar una avenida emblemática y tan sensible como me voy a la pausa cuando regresemos. Este es un debate que se va a seguir teniendo, todavía falta para saber cómo quedan los estudios. Cuando regresemos, un poquito de política de revocatoria, cómo va el alcalde, mejoró en algunas encuestas, en otras sigue perdiendo, al menos por la intención de bogotanos que quiere salir a votar la revocatoria en contra de él. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca muy rápidamente. ¿Cómo va el alcalde de Bogotá frente a la opinión y frente a las preguntas sobre su revocatoria? Esto es lo que dice la última encuesta de Cifras y Conceptos Polimétrica pagada por esta casa Red Más Noticias y por acá Caracol Radio. Si se convocara una revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa, ¿usted saldría a votar? El 63% de los bogotanos diría que sí. El 36% de los bogotanos diría que no. De los que saldrían a votar, la mayoría, el 80 y pico % votaría a favor de revocarlo, el 12% diría que no. En total, si le preguntan a los bogotanos, el 56% de los encuestados saldrían a votar a favor de la revocatoria, más de la mitad de los bogotanos. Lucía, rápidamente, ¿la revocatoria trasnocha a los peñalosistas? No, no nos trasnoche. El alcalde Enrique Peñalosa tiene claro que tiene que seguir trabajando y mostrando resultados por esta ciudad, y el consejo que yo le he dado es, usted concéntrese y con su equipo de trabajo en avanzar y de resultados, ni se le ocurra utilizar el erario de los bogotanos en el tema de la revocatoria, ni salir al balcón y estar con el Twitter todo el tiempo. Pero no la trasnocha porque no se va a hacer o si se va a hacer. No habla de la otra encuesta que el alcalde subió 16 puntos en la y encuesta que de la Atexco. gente está empezando a ver los resultados del alcalde Enrique Peñalosa. ¿Cómo estará el tema de la revocatoria es el caballito de las mentiras de la oposición para hacer política por sus candidatos a la presidencia. Concentrados trabajando. ¿Cómo estará de mal el alcalde Peñalosa que salen a celebrar los peñalosistas una encuesta donde su desfavorabilidad es como el 72 o 73%? No, bajó al 60 y pico. La desfavorabilidad quedó en el 70 y pico %. Y eso fue el aumento, claro, pasó del 90% al 70 y pico %. Bogotanos es concentrado viendo resultados. Allá el que nos está viendo no hace esos cálculos. Y además, Lucía,
Tiene todas las razones la ciudadanía para rechazar este mal gobierno, porque es un gobierno de daños irreparables. Estamos en una situación extrema. Mire, metro elevado, un daño irreparable. Pavimentar los corredores férreos, irreparable. Transmilenio por la séptima, irreparable. Urbanizar la reserva de Bandeirajmen, irreparable. Si termina el alcalde Peñalosa y es exitoso en estos proyectos, los daños no los vamos a poder corregir, y por eso la medida de la revocatoria es una medida necesaria ante estos daños irreparables. ¿Usted está confiado en que la revocatoria, más allá de que se gane en las urnas, va a ser una realidad? ¿Se va a convocar o se va a lograr frenar en el Consejo Nacional Electoral? Hay dificultades porque el Consejo Nacional Electoral en su mayoría está compuesto por peñalosistas, por santistas y uribistas, que los dos son peñalosistas y quieren trabar el proceso de cualquier manera, le tienen miedo a la democracia, pero todos los fundamentos jurídicos están de nuestro lado, los fallos judiciales nos han dado la razón y todo eso ya indicará que sí va a haber elecciones. Nos vamos. ¿Usted quiere tener la última palabra, Lucía? Lucía? Las revocatorias que se han hecho en los últimos 16 años no salen avantes porque la gente no le come la revocatoria. Y lo están utilizando como caballito de batalla de la oposición para buscar réditos políticos en la campaña presidencial. Pero usted está de acuerdo con que se salga la gente, tenga la gente la opción de salir a votar por si quiere o no al alcalde. Es un mecanismo de participación ciudadana que está siendo mal utilizado. Hay que frenar la revocatoria. 57, hay que seguir avanzando, hay que seguir trabajando por la ciudad, y el alcalde Peñalosa, muchas gracias, siga trabajando con su equipo. Muchas gracias. Lucía Bastidas es concejal de la ciudad de Bogotá, Manuel Sarmiento también del Polo de Alianza Verde. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos este domingo con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.